Mi esposa me dejó en un picnic familiar por mi mejor amigo, pero descubrí que él ya estaba casado. Mi nombre es Manuel, tengo 32 años y trabajo como encargado de inventario en un almacén farmacéutico en las afueras de Santo Domingo. Ese domingo, bajo un sol radiante, se celebraba el picnic familiar que hacemos todos los años. Entre risas de niños corriendo, música vieja que sonaba de un parlante y el murmullo de conversaciones cruzadas, parecía un día cualquiera hasta que algo dentro de mí se quebró. Jasmine, mi esposa desde hace 7 años, acomodaba las cosas sobre una manta a cuadros mientras sacaba de la nevera de playa una ensalada de papas. La traje aunque sé que no te gusta, dijo con una sonrisa, sin levantar la vista de su celular. Lo dijo como quien hace una broma inofensiva, pero a mí me sonó como una puñalada disfrazada de chiste. Seguí con mi plato en la mano, un pedazo de hamburguesa fría que ya no quería probar, y me quedé observándola. No me sonreía a mí, no a los niños que jugaban cerca, ni a la familia que se esforzaba por mantener el ambiente festivo. Su sonrisa estaba pegada a la pantalla, no a nosotros. En ese momento apareció Darío, mi mejor amigo desde la secundaria. Ese mismo que me llevó al hospital cuando me fracturé la muñeca, que fue mi padrino de boda, y a quien llamé primero cuando mi papá falleció. Se acercó con su sonrisa de siempre, me dio una palmada en el hombro y sacó una cerveza de la nevera como si nada. Buen ambiente hoy, comentó mirando a su alrededor. Sí, respondí. Mi mamá se fajó para que todo saliera bien. Él asintió y se fue a servirse un plato. Yo me quedé mirándolo alejarse, y noté cómo Jasmine lo seguía con la mirada. Fue apenas un instante, una chispa rápida, pero suficiente para que mi sangre se enfriara. No entendía por qué, pero en ese cruce de miradas supe que algo no estaba bien. Esa certeza incómoda se me metió en el pecho, como el presentimiento que uno siente cuando escucha un ruido extraño en la casa de noche. Mi cuerpo lo sabía antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me forcé a sonreír cuando Jasmine levantó la vista y me preguntó si me estaba divirtiendo. Asentí con la cabeza, aunque la verdad era que no. Recordé de golpe cómo había empezado todo entre nosotros. Tenía 23 años cuando la conocí en una cafetería cerca del almacén. Ella me servía siempre el mismo café negro sin azúcar y al segundo día ya se lo tenía listo cuando entraba. 2 años después nos casamos en una ceremonia sencilla, solo familia y algunos amigos. Darío fue el que levantó la copa en mi boda con un discurso que hizo reír a todos y llorar a Jasmine. Llorar de felicidad, me dijo después. Los primeros años fueron buenos, sólidos. Compramos una casa juntos y hasta pintamos la cocina de amarillo porque era su color favorito. Yo trabajaba turnos dobles para pagar la hipoteca cuando a ella le redujeron las horas en la clínica donde llevaba la facturación. Nunca me quejé. Éramos un equipo, o eso pensaba. Pero hacía meses todo se sentía distinto. Jasmine salía con más frecuencia, que si noches de chicas, que si club de lectura los jueves, yoga los sábados por la mañana. No lo cuestionaba, porque confiaba en ella. Esa era la base de todo, ¿no? Confiar en tu pareja. Solo que poco a poco las señales empezaron a acumularse. Se la pasaba pegada al teléfono, riéndose de mensajes que no me mostraba. Cuando le preguntaba, decía que era su hermana Carolina o una compañera del trabajo. Yo le creía. Dejamos de compartir esas noches sencillas frente al televisor. Ahora ella se encerraba en el cuarto con el celular. Intenté pensar que era estrés, que solo necesitaba su espacio. Pero al ver a Darío esa tarde, al notar el brillo escondido en la mirada de Jasmine, sentí como el suelo bajo mis pies empezaba a ceder. Me quedé inmóvil, con la cerveza en la mano y la hamburguesa intacta en el plato, preguntándome si acaso estaba imaginando cosas. Pero la sensación de que algo se me escapaba era demasiado fuerte para ignorarla. El bullicio del picnic seguía igual, niños gritando, adultos contando anécdotas, música vieja de fondo. Todo parecía normal, pero yo ya no lo sentía así. El aire alrededor de Jasmine y Darío tenía un peso distinto, invisible para todos menos para mí. Me acerqué a sentarme junto a ella en la manta. Sus dedos volaban sobre el celular, escribiendo rápido, concentrada. ¿Con quién hablas tanto? Le pregunté intentando sonar casual. Con Cal, respondió sin levantar la vista. Cal era un compañero suyo de la clínica, uno con el que a veces almorzaba. ¿Sobre qué? Nada importante, cosas de trabajo. Lo dijo tan natural que por un segundo casi le creí. Pero en ese mismo instante, Darío pasó caminando cerca y ella levantó los ojos. Fue apenas un cruce fugaz, pero bastó para que el estómago se me revolviera. Me levanté de golpe. Voy al carro a buscar algo. Jasmine apenas asintió, sin despegarse de la pantalla. Caminé hasta el parqueadero, subí a mi camioneta y me quedé allí, con las ventanas abajo, mirando fijo el volante. Sentía un torbellino en la cabeza. Quería convencerme de que estaba exagerando, que eran paranoias mías. Pero en el fondo sabía que no. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de nuestra cuenta compartida. Nunca antes había revisado el detalle de llamadas y mensajes, jamás había sentido la necesidad de hacerlo. Pero en ese momento mis manos temblaban mientras deslizaba la pantalla. Ahí estaban. Una y otra vez aparecía el número de Darío.
Llamadas a medianoche, mensajes de madrugada, conversaciones que duraban horas. Decenas, cientos de registros que me golpeaban como ladrillos cayendo uno sobre otro. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que la sangre me hervía y al mismo tiempo me congelaba por dentro. La traición estaba ahí, desnuda, imposible de negar. Pasé 15, 20 minutos en el carro, sin saber qué hacer. Cada pensamiento era una espina. ¿Enfrentarla ahí mismo? ¿Hacer un escándalo delante de todos? ¿Tragarme la rabia y fingir que nada pasaba? Cuando regresé, la escena me pareció surreal. Jasmine estaba de pie, conversando demasiado cerca de Darío. Él sostenía un plato de comida, pero la atención estaba puesta en ella. No había palabras de por medio, pero lo que flotaba entre los dos era más elocuente que cualquier frase. Me acerqué con calma. ¿Podemos hablar? Le dije a Jasmine, mirándola fijo. Claro, respondió sonriendo nerviosa. ¿Qué pasa? En privado. Ella me siguió hasta el borde del parque. Cruzó los brazos, algo incómoda. ¿Qué te pasa, Manuel? La miré con toda la fuerza que pude reunir, buscando en su rostro a la mujer con la que había compartido tantos años. Pero esa mujer no estaba ahí. Estás acostándote con Darío. Ni siquiera se inmutó. No parpadeó. Me sostuvo la mirada, y luego, para mi horror, sonrió. No una sonrisa culpable ni asustada, sino una sonrisa de alivio. Sí, dijo con voz firme. Sí, lo estoy. El mundo se volvió un silencio espeso. El ruido del picnic desapareció, solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. Ella siguió hablando, justificando, explicando que no lo habían planeado, que simplemente había pasado, que con él se sentía viva de nuevo. Yo apenas la oía. Me sentía vacío, con la boca seca, como si alguien hubiera apagado todas las luces de golpe. Volvimos juntos hacia la manta, ella hablando sin parar, tratando de ponerle palabras a su traición. Pero lo peor aún no había llegado. Cuando llegamos, Jasmine se detuvo, respiró hondo y levantó la voz. ¿Pueden prestarme atención, por favor? El murmullo de la gente fue apagándose. Mi madre levantó la mirada preocupada, mi tío dejó a un lado el plato de postre. Todos quedaron expectantes. Y entonces Jasmine, con una sonrisa orgullosa, lanzó la bomba. Voy a dejar a Manuel. Estoy enamorada de Darío. Llevamos 8 meses juntos y hoy mismo me voy con él. El tiempo se detuvo. Se escuchó como alguien dejaba caer un vaso de plástico al suelo. Todos me miraban, esperando que explotara, que gritara, que me derrumbara. Pero yo solo permanecí inmóvil, en silencio. La miré a ella, luego a Darío, que tenía la mandíbula apretada y la mirada clavada en el piso. Finalmente asentí despacio. Está bien, dije. Ella parpadeó sorprendida. ¿Eso es todo? ¿No vas a pelear por mí? No. Si eso es lo que quieres, adelante. La sonrisa de Jasmine se quebró por primera vez. Yo en cambio me limité a mirar a Darío y decirle. Felicidades. Después recogí mis llaves y empecé a caminar hacia mi camioneta. ¿A dónde vas? Me gritó Jasmine con rabia. Me largo. Quédense con la casa, con lo que quieran. Yo ya terminé. Y me fui, dejando atrás las miradas atónitas de toda mi familia y a Jasmine parada en medio del parque, confundida y furiosa, sin saber que yo tenía un as bajo la manga que iba a destruir lo poco que creía haber ganado. Manejé sin rumbo por casi 1 hora, con el volante apretado entre mis manos y la garganta seca. No lloré, no grité, solo dejé que el motor rugiera y me llevara lejos de esa escena que todavía zumbaba en mi cabeza como un eco insoportable. Al final me estacioné frente a un diner a la orilla de la carretera. Pedí un café que nunca llegué a beber. Me quedé mirando el líquido oscuro mientras pensaba qué hacer. El celular no paraba de vibrar. Mensajes de mi mamá, de mis primos, de mi tío. Los ignoré. Hasta que entró una llamada, era Darío. Dejé que sonara varias veces antes de contestar. ¿Qué quieres? Dije seco. Manuel, hermano, lo siento, yo no quería que fuera así. ¿Así cómo? ¿Enfrente de toda mi familia? ¿Mientras tú te quedabas callado como un cobarde? Hubo silencio al otro lado. Yo continué. No me llames para disculparte. No es arrepentimiento, es miedo a que todo el mundo te vea como el traidor que eres. Colgué sin esperar respuesta. 30 segundos después fue Jasmine la que me llamó. Manuel, tenemos que hablar. No puedes simplemente irte. Hay que organizar lo de la casa, las cuentas, nuestras cosas. Ya me fui, respondí sin emoción. Haz lo que quieras. Estás actuando como un niño. Gritó. ¿Y tú? Te acostaste con mi mejor amigo durante 8 meses. Si alguien jugó sucio aquí, no fui yo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego intentó suavizar la voz. No quiero que esto se ponga feo. Ya está feo, Jasmine. Y todavía no has visto nada. Colgué de nuevo. Y entonces se me ocurrió a quién llamar.
Busqué en mis contactos el número de Esteban, el hermano mayor de Darío. Hacía tiempo que no hablábamos, pero él me debía un favor. Manuel. Contestó sorprendido al segundo timbrazo. ¿Cuánto tiempo, hermano? Necesito preguntarte algo sobre tu hermano. ¿Darío? ¿Y ahora qué hizo? ¿Está en una relación seria? No me mientas. Hubo una pausa larga. Al final Esteban suspiró. Sí. Desde hace un año. Se casó ayer con una muchacha llamada Altagracia. Fue algo pequeño, solo familia inmediata. Las palabras me golpearon como un puño. ¿Casado? Sí. Yo estuve ahí. ¿Por qué preguntas? No respondí de inmediato. Sonreí amargamente, entendiendo que todo se acomodaba solo. Yasmín había destruido mi vida por un hombre que ya tenía esposa. Gracias, Esteban, dije con voz fría. Después te explico. Colgué y me quedé mirando por la ventana del diner. Una calma extraña me recorrió el cuerpo. No iba a gritar ni a vengarme a lo loco. Iba a dejar que la verdad los aplastara a los dos. Esa noche dormí en un motel barato. Apenas pude cerrar los ojos, pensando en lo que vendría. A la mañana siguiente llamé a Ramón, mi abogado de confianza. Ramón, necesito que prepares el divorcio lo más rápido posible. Quiero la casa y que congeles de inmediato todas las cuentas compartidas. Manuel, ¿estás seguro? Más que nunca. Colgué después de que él me aseguró que se ocuparía de todo en cuestión de horas. Y entonces marqué otro número, Carolina, la hermana de Yasmín. Ella siempre había desconfiado de Darío. ¿Estás bien? Me preguntó apenas atendió, con la voz llena de preocupación. Estoy vivo. Escucha, necesito contarte algo. Darío se casó ayer con una mujer llamada Altagracia. Hubo un silencio brutal al otro lado. ¿Qué? ¿Yasmín no lo sabe? No. Pero está a punto de enterarse. Manuel, ¿qué planeas? Nada ilegal. Solo dejar que la verdad caiga sobre ellos. Carolina maldijo entre dientes. Ella se lo buscó, pero, ten cuidado. Tranquila. Sé lo que hago. Cuando colgué ya tenía claro el siguiente paso, asegurarme de que Altagracia supiera la verdad. Y de que Darío estuviera presente cuando eso ocurriera. Volví a Santo Domingo esa misma tarde. Aparqué frente a la casa y vi dos autos en la entrada, el de Yasmín y el de Darío. Me quedé un instante en la camioneta, respirando hondo, antes de sacar la llave y abrir la puerta como si aún nada hubiera cambiado. Los encontré en la sala, sentados juntos en el sofá, mirando la televisión. Yasmín con la cabeza recostada en su hombro, como si ya fueran pareja oficial. Cuando me vieron, se incorporaron de golpe. ¿Qué haces aquí, Manuel? Preguntó Yasmín, molesta. Vine a buscar algunas de mis cosas, respondí tranquilo. Y a decirles algo. Darío tragó saliva. Yasmín dio un paso hacia mí. ¿Qué cosa? Los miré a los dos con una sonrisa seca. Felicidades por su nueva relación. Yasmín frunció el ceño, confundida. Darío se puso pálido. ¿De qué hablas? Dijo ella. De que Darío ya tiene esposa. Saqué el teléfono y les mostré la foto que Esteban me había mandado esa mañana, Darío y Altagracia, vestidos de novios, sonriendo, mostrando los anillos. El rostro de Yasmín cambió en segundos, primero desconcierto, después comprensión y finalmente furia. ¿Qué es esto? Le gritó a Darío. Él se levantó de golpe, nervioso, intentando hablar. Yasmín, yo. ¿Es cierto? ¿Estás casado? Darío no pudo responder. Bajó la cabeza, derrotado. Contesta. Sí, murmuró, apenas audible. Yasmín lo empujó con fuerza. Me dijiste que me amabas. Que íbamos a empezar una vida juntos. Yasmín, yo, es complicado. Ella soltó una risa histérica. ¿Complicado? Eres un mentiroso, un maldito farsante. Su celular vibró en ese instante. Lo miró y se quedó aún más pálida. ¿Qué pasa? Le pregunté con frialdad. Un mensaje de Altagracia, balbuceó. Ya lo sabe todo. Va a anular el matrimonio y demandarlo. Darío se dejó caer en el sofá, con las manos en la cara. No dijo nada más. Yasmín lo miraba como si fuera un extraño. Esto es tu culpa, me escupió, con lágrimas en los ojos. No, respondí con calma. Él lo hizo. Tú lo escogiste. Me di la vuelta y subí al cuarto a empacar mis cosas, ropa, herramientas, algunos documentos. Mientras lo hacía, escuchaba los gritos de Yasmín contra Darío, las acusaciones, los reclamos y el silencio cobarde de él. No regresé. Esa misma noche me fui definitivamente, dejando atrás a una mujer derrotada y a un amigo convertido en un fantasma. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. No contesté llamadas ni mensajes de Yasmín, que llenaba mi buzón de voz con súplicas, gritos y promesas de arreglarlo todo.
Tampoco respondía Darío, que apenas se atrevió a marcarme un par de veces. Yo ya había tomado una decisión, no mirar atrás. Mi abogado Ramón se encargó de todo. Presentó la demanda de divorcio, congeló las cuentas y se aseguró de que la casa quedara a mi nombre. Jasmine firmó sin pelear. Tal vez ya estaba demasiado ocupada lamiéndose las heridas después de que Altagracia hiciera público el engaño. Porque sí, Altagracia no se quedó callada. Anuló el matrimonio en cuestión de semanas y además presentó una demanda por fraude y daños emocionales. Le quitó a Darío todo lo que pudo, su camioneta, la mitad de sus ahorros y lo dejó marcado como un hombre sin palabra. La noticia corrió por el barrio y más allá. Su reputación se desplomó. A Jasmine tampoco le fue mejor. Volvió a vivir con sus padres en un cuarto pequeño, sin trabajo estable. Su familia le dio la espalda. La clínica donde trabajaba no quiso renovarle contrato cuando supieron del escándalo. Carolina me contó tiempo después que pasaba los días encerrada, sin salir, sin rumbo. Yo, en cambio, vendí la casa unos meses después. No quería seguir viviendo entre paredes que olían a traición. Compré un lugar más pequeño, en las afueras, donde el silencio me acompañaba y podía reconstruirme. Llené los días con trabajo, con el gimnasio, con carpintería en el garaje. Poco a poco el ruido de lo que había pasado dejó de dolerme tanto. Mi mamá venía a visitarme los domingos. Comíamos juntos, hablábamos de cosas sencillas. Ella ya no me preguntaba si estaba bien, simplemente se sentaba a mi lado y me dejaba respirar en paz. El tiempo pasó. 2 años después me animé a salir con alguien. Mariela se llamaba, una mujer serena, paciente, que no me presionaba para hablar de mi pasado. Con ella aprendí que se podía volver a compartir una risa sin sentir la sombra de lo perdido. Jasmine nunca se recuperó del todo. Se convirtió en un ejemplo que todos comentaban en voz baja, la mujer que arruinó su vida en un picnic, apostándolo todo por un hombre que ya tenía esposa. Darío desapareció poco a poco. Me dijeron que se mudó a otra ciudad, que buscaba empezar de cero. Yo no quise saber más. Ya no era mi problema. Nunca celebré sus caídas, nunca me regocijé en sus desgracias. Simplemente dejé que vivieran con el peso de lo que habían hecho. Al final entendí que a veces la venganza más dura no es gritar ni destruir, sino soltar. Yo seguí mi vida. Y cuando alguien me preguntaba cómo logré superarlo tan rápido, siempre respondía la verdad, no fue rápido, fue una decisión. Decidí no cargar con la culpa ajena. Ellos eligieron su camino. Yo elegí el mío. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.